Atypical TV revisó dichos compromisos, los cuales se encuentran enlistados en un sitio del gobierno federal. Es evidente que López Obrador no cumplió con casi un tercio de ellos, y muchos que sí fueron cumplidos son tan vagos como el número 2, que implica atender a todos los mexicanos bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, o el 97, que se refiere a lograr el progreso con justicia y promover el bienestar del alma, no solo material. Estos son, uno por uno, los compromisos que AMLO no cumplió y sobre los que descaradamente mintió. Compromiso 3. Mantener el programa de estancias infantiles y regularizar los CENDIs. Con el pretexto de supuesta corrupción en su operación, AMLO ordenó desaparecer las estancias infantiles. Fue tan grave su error que Claudia Sheinbaum ya prometió restablecerlas. Y ahí arrancamos la conversación si quiere. Perfecto. Ok, cámara. En julio pasado, AMLO aseguró que solo dejaba pendiente 2 de los 100 compromisos de gobierno que asumió el 1 de diciembre de 2018, pero es un vil mentiroso. No me acuerdo de nada que haya yo ofrecido que no vaya a cumplir en obras en beneficio de la gente. Lo que ofrecimos lo estamos cumpliendo, se está trabajando en eso, casi todo. Ofrecí 100 compromisos, hay 1 o 2 que están pendientes, el que tiene que ver con Ayotzinapa y el que tiene que ver con la descentralización, básicamente. Atypical TV revisó dichos compromisos, los cuales se encuentran enlistados en un sitio del gobierno federal. Es evidente que López Obrador no cumplió con casi un tercio de ellos, y muchos que sí fueron cumplidos son tan vagos como el número 2, que implica atender a todos los mexicanos bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, o el 97, que se refiere a lograr el progreso con justicia y promover el bienestar del alma, no solo material. Estos son, uno por uno, los compromisos que AMLO no cumplió y sobre los que descaradamente mintió. Compromiso 1. Dar atención especial a los pueblos indígenas y preferencia en los programas y proyectos gubernamentales. Aunque el sexenio terminará con la nueva ley sobre los pueblos indígenas, la situación actual en Chiapas desmiente a la 4T. Hasta hace muy poco, era uno de los estados más tranquilos y ahora es un caos debido a múltiples enfrentamientos entre narcos, miles de desplazados y olas de migrantes. Compromiso 3. Mantener el programa de estancias infantiles y regularizar los CENDIs. Con el pretexto de supuesta corrupción en su operación, AMLO ordenó desaparecer las estancias infantiles. Fue tan grave su error que Claudia Sheinbaum ya prometió restablecerlas. Compromiso 7. Poner en funcionamiento 100 universidades públicas con carreras acordes a cada región. Las universidades del bienestar Benito Juárez operan en la opacidad. Varias son fantasma e incluso expulsan injustificadamente a sus alumnos. Compromiso 9. Otorgar becas para la investigación científica y tecnológica. El CONACYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación. La 4T desapareció al CONACYT y lo reemplazó con el bodrio llamado Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Incluso se redujeron las becas para alumnos de universidades privadas. Compromiso 11. Implementar un plan para apoyar a los damnificados de los sismos con acciones de reconstrucción, trabajo y provisión de servicios públicos. Este 2024 se cumplieron 7 años de los sismos de septiembre de 2017 y a la fecha todavía hay damnificados. Compromiso 13. Garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Establecer a mediados del sexenio un sistema de salud de primera. AMLO prometió dejar un sistema de salud mejor que el de Dinamarca y fracasó rotundamente. Los centros de salud se están cayendo. Dejó sin vacunas a millones de niños. El desabasto de medicamentos fue la constante y resurgieron enfermedades prevenibles. Su pésimo manejo de la pandemia de COVID-19 dejó un exceso de mortalidad de más de 800,000 mexicanos. Compromisos 21.
establecer precios de garantía para la compra de maíz, frijol, arroz, trigo y leche en los almacenes o depósitos de Diconsa y Liconsa. Y 24. Crear Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, para fusionar Diconsa y Liconsa en una sola empresa con el fin de distribuir los productos de la canasta básica a un menor costo. El propio AMLO reconoció la corrupción de Segalmex, cuyos funcionarios desfalcaron al erario por más de 15,000 millones de pesos. Compromiso 23. Plantar en los próximos 2 años 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y crear 400,000 empleos. El programa Sembrando Vida operó en la opacidad, entre escándalos de corrupción y, el colmo, ocasionó la deforestación de miles de hectáreas de selva. Compromiso 28. No aumentar el precio de las gasolinas, el gas, el diésel y la luz más allá de la inflación. Al inicio del sexenio, el litro de gasolina tenía un precio de 19.31 pesos. El promedio de la inflación del gobierno de AMLO fue de 5.2%. Por ello, según prometió, la gasolina debería costar 20.3 pesos por litro. Actualmente, supera los 23 pesos. Compromiso 32. No aumentar los impuestos en términos reales ni incrementar la deuda pública. Con AMLO como presidente, sí aumentaron los impuestos. Por ejemplo, se aprobó un impuesto a los servicios de plataformas de transporte como Uber o Didi. Y también han aumentado las tarifas de emisión de pasaportes. De hecho, López Obrador dejará al país con un récord en la deuda pública. Compromiso 34. Seguir una política de austeridad republicana y transparentar el patrimonio de los funcionarios del gabinete. Los altos funcionarios no han dejado de usar camionetas blindadas y personajes como Manuel Bartlett o Rocío Nale están muy lejos de aclarar sus emporios inmobiliarios. Compromiso 52. Celebrar contratos de obra con la participación de ciudadanos y observadores de la ONU. En 2023, la ONU abandonó su colaboración con el gobierno de AMLO para comprar medicamentos y las megaobras de AMLO han sido clasificadas como de seguridad nacional para impedir que cumplan con sus obligaciones de transparencia. Compromiso 54. Reubicar las secretarías del gobierno federal en las distintas entidades de manera voluntaria y sin afectar a los trabajadores. AMLO admitió el incumplimiento de este compromiso. De 32 entidades públicas, solo se reubicaron 8 durante este sexenio. Compromiso 55. Habrá un auténtico Estado de Derecho. A nadie le estará permitido violar la Constitución y las leyes, y no habrá impunidad, fueros ni privilegios. Si López Obrador aseguró que no me vengan con que la ley es la ley, ¿qué podíamos esperar? Para muestra, las múltiples veces que su gobierno desacató órdenes judiciales o el reciente rescate de Javier Corral por parte de la Fiscalía Capitalina, que impidió que autoridades de Chihuahua lo arrestaran pese a contar con la respectiva orden de aprehensión. Además, nunca olvidaremos que ordenó liberar a Ovidio Guzmán, un hijo del Chapo, durante el primer Culiacanazo en octubre de 2019. Compromiso 62. Eliminar el Estado Mayor Presidencial y el CISEN. No espiar a ciudadanos ni a opositores. El CISEN desapareció, pero se creó, con las mismas funciones, el Centro Nacional de Inteligencia, dirigido por el general Audomaro Martínez, un viejo amigo de AMLO. De hecho, México es el país donde más se utiliza el software espía Pegasus, pero contra la oposición y no contra los criminales. Compromiso 68. Construir el Tren Maya. Ni con miles y miles de hectáreas de selva deforestada, ni con millones y millones de dólares derrochados, el gobierno de AMLO logrará concluir al 100% el Tren Maya. Compromiso 71. Se rehabilitarán las 6 refinerías existentes y se iniciará en unos días más la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para lograr que en 3 años se produzca en México toda la gasolina que consumimos. Pese a su infundado optimismo, el propio López Obrador aseguró que México sigue importando al menos el 10% de las gasolinas que cubren el mercado nacional.
Compromiso 73. Impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables. La supuesta 4T ha sido un gobierno retrógrada que prioriza la producción de combustibles fósiles. México se ha desplomado en los rankings de energías limpias e incluso han asegurado que quieren construir más refinerías, pese al multimillonario desfalco que ha implicado Dos Bocas. Compromiso 76. No permitir proyectos que afecten el ambiente y no privatizar el agua. La irreparable pérdida de cenotes y miles de hectáreas de selva desmienten a López Obrador. El exjefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, quedó exhibido por acaparar concesiones para explotar mantos acuíferos en la península de Yucatán. Compromiso 77. Lograr la cobertura universal en telecomunicaciones y promover Internet gratuito en carreteras, plazas, escuelas, hospitales y otras instalaciones públicas. La Comisión Federal de Electricidad no ha logrado la cobertura de Internet gratuito en el 100% del territorio. Tan es así que Sheinbaum volvió a lanzar esta propuesta. Compromiso 85. Crear la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública en el país. El sexenio de AMLO ya es el más violento del México moderno y de nada sirvió que creara su Guardia Nacional. Se irá con más de 197,000 homicidios durante su gestión. Compromiso 89. Investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Se conocerá la verdad y se castigará a los responsables. Luego de lucrar políticamente durante una década con el caso de los normalistas desaparecidos en Guerrero, AMLO admitió su fracaso. La investigación se empantanó por las tensiones entre Alejandro Encinas y los radicales de Morena, empeñados en culpar a las Fuerzas Armadas. Compromiso 90. Respetar la libertad de expresión. No se censurará ningún periodista o medio de comunicación. Azucena Uresti, Carlos Loret de Mola, Jorge Ramos o Carlos Alarraqui son los nombres de algunos de los periodistas y comunicadores que perdieron espacios mediáticos durante el sexenio de AMLO, aunque diga que no censura a nadie. Compromiso 91. La Fiscalía General contará con absoluta autonomía. Alejandro Gertz Manero es el fiscal carnal de AMLO. Ambos han acordado cómo proceder en casos como el fallido proceso contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Compromiso 92. Mantener relaciones de respeto con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes. La reciente aprobación de la reforma judicial demostró cómo el Congreso se sometió a la voluntad de AMLO, quien busca vengarse de los jueces y ministros, incluidos los de la Suprema Corte, que le hicieron frente. Incluso, el cínico aceptó que intervenía en el Poder Judicial a través del traidor Arturo Saldívar. Compromiso 94. Respetar los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias. López Obrador se la pasó diciendo que su gobierno seguía la doctrina Estrada, basada en la no intervención, pero siempre que quiso opinó sobre los procesos electorales y política interna de países como Perú, Argentina y Estados Unidos, por mencionar algunos. Incluso se negó a condenar los crímenes de la Rusia de Putin o defendió al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Compromiso 95. Mantener una relación de respeto, beneficio mutuo y coordinación con el gobierno de Estados Unidos. Ante Trump, AMLO se dobló desde el primer minuto, tanto así que tardó en reconocer el triunfo de Biden en 2020. Por su afán patriotero, se obstaculizó el trabajo de las agencias de seguridad estadounidenses, a tal grado que Estados Unidos capturó al Mayo Zambada, y el gobierno de AMLO sigue sin saber cómo ocurrió. La reforma judicial provocó que el presidente saliente pusiera en pausa al embajador estadounidense. Por su culpa, el Temex se tambalea, poniendo en riesgo las relaciones con nuestro principal socio comercial. Más rápido cae un hablador que un cojo. Ninguna mentira podrá esconder el rotundo fracaso que resultó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La historia lo pondrá en su lugar. Pues yo te diría, así rápidamente, además de todo esto, lo que me parece más grave. 1. El sistema de salud no es el de Dinamarca y esto cuesta muertes.
Hay un dato que son 800,000 personas que fallecieron por el COVID y la mitad no debió de morir. ¿Cómo se atendió la pandemia del COVID? Con supersticiones. O sea, Con detentes. Con detentes, con abrazos, con todo esto que mató mucha gente, porque siendo un presidente, un referente, pues tú le haces caso o mucha gente le haga caso. Segundo, la deuda. La deuda, que ya lo había dicho muchas veces Mario, que está en los precriterios de la Secretaría de Hacienda, pues había pasado desapercibido, pero son 7 billones de pesos contra 10.5 del anterior, de los anteriores gobiernos, de todos los anteriores. Y yo pondría una tercera, la inseguridad. Porque hubo referencias al principio del sexenio de que esto era muy sencillo, de que los abrazos, de que todo esto terminaba rápidamente, 200,000 homicidios, este país tiene más de 100,000 personas desaparecidas. Ellos son bastante buenos para truquear algunas cifras. Por ejemplo, decían hace unos meses, es que bajaron un 10% los homicidios, y agarraban un pequeño segmento contra el segmento más grande de Calderón o de Peña Nieto. Sin embargo, en este año, en el 2024, va a salir arriba de sus cifras anteriores. Es decir, ese discurso va a terminar. Hace unos días tuvimos uno de los días más violentos del sexenio, con 99 homicidios que conocemos, porque puede haber un montón más. Y la tercera está también clara, o la cuarta está clara, esto de la Guardia Nacional, la convirtió pues en un elemento del ejército. Se olvidó de todo aquel que él hablaba, decía y presumía, de que hay frases completas de él, de Mario Delgado, de que la policía debe ser de carácter civil. Yo pondría esas que son, entre muchas, pues cosas que no se cumplieron. Sí, a ver, reforzando lo que dice el coordinador Moreira, yo agregaría dos cosas importantes. Lo que implica el que no haya cumplido. Primero, que deja a unas finanzas públicas absolutamente en quiebra. Es decir, con los 7 millones de endeudamiento, para que tengamos una idea, se pudieron haber construido 20 trenes Maya, con todos los sobrecostos, o 13 refinerías. A eso equivale. Él señala que en su gobierno el gasto en programas sociales pues, tuvo un máximo histórico. 2.9 billones es lo que dice Hacienda que se ha gastado durante su administración en programas sociales. Pues sí, nada más que el endeudamiento fue más del doble, es decir, 62% más. Sí, no, él lo dice como si por los programas sociales nos hubiéramos endeudado y eso hubiera estado justificado. No es cierto, ¿no? Porque además él dice que se ha hecho con ahorros. Pemex recibió apoyos por 2.1 billones de pesos. Perdió 1.2 billones de pesos y produce menos petróleo. Es decir, está heredando, quebró al país, literal quebró al país. Ese es uno. Y agregando un poco el tema, el sector salud pues, está devastado. Él habla mucho de la reducción del número de pobres. Voy a decir una cosa que es muy dura. De este millón de pobres que murieron en la pandemia, de personas que murieron en la pandemia, ¿cuántos eran pobres? De los 200,000 homicidios en su sexenio, ¿cuántos eran pobres? Los desplazados. Los desplazados. Entonces, la pobreza se redujo porque se murieron o porque los desplazaron o porque emigraron a Estados Unidos. Y otro tema que va parejo con la inseguridad que comenta el coordinador. Ya se creó una narcoeconomía. Claro. El derecho de piso en las actividades económicas, la narcoinflación que acuñó el coordinador Moreira, es decir, por cada 10 pesos que aumenta un producto, 3 o 4 se deben a derecho de piso. ¿Por qué lo pagan los productores de caña, los pescadores en Baja California Sur, los productores de aguacate, los productores de limón, los vendedores de carne, los taxistas, todo mundo, vivimos en una narcoeconomía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el narco, los grupos delictivos, sin hacer nada,
pues tienen ingresos. Nos hemos enterado de historias terroríficas de presidentes municipales, en donde, como lo dice Rubén, ya nada más está esperando que lleguen las participaciones para decirles cómo se lo gastan, con quién se lo gastan y en dónde se lo gastan. Entonces, no hay pues yo te diría, ningún logro de los que él menciona como logros, ni siquiera, pues sería muy, muy cuestionable. Deja un país quebrado, endeudado y sumido en la violencia. Ya hicieron ustedes dos un panegírico de la situación, de cómo andamos, qué se puede agregar, pero tú hablas de, claro, la situación económica, la educación y la seguridad, pues son los pilares, son las patas de la mesa que sostienen el equilibrio de un país. Pero están haciendo, y me llama la atención por lo que tú dices, Mario, están haciendo ruido con respecto a Pemex, diciendo que Pemex tiene menos deuda y más valor. Pinches mentirosos. A ver, No, en pero un anuncio. con ese anuncio, que lo repiten constantemente, se está despidiendo Pemex como una empresa triunfante.